Muy buenas noches. Hoy en mi canal del Universo Maravilloso hablaremos sobre la clonación. ¿Qué es clonar? La clonación puede definirse como el proceso por el que se persiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado, de forma asexual. Estas dos características son importantes. Se parte de un animal ya desarrollado porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado animal que nos interesa y solo cuando es adulto conocemos sus características. Por otro lado, se trata de hacerlo de forma sexual. La reproducción sexual no nos permite obtener copias idénticas, ya que es un tipo de reproducción por su misma naturaleza. ¿Por qué es posible la clonación? La posibilidad de clonar se planteó con el descubrimiento de DNA y el conocimiento de cómo se transmite y expresa la información genética en los seres vivos. Para entender mejor esto hace falta recordar brevemente cómo está hecho un ser vivo. Un determinado animal está compuesto por millones de células que vienen a ser como los ladrillos que forman en el edificio que es el ser vivo. Esas células tienen aspectos y funciones muy diferentes. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común. En sus núcleos presentan unas largas cadenas que contienen la información precisa de cómo es y cómo se organiza el organismo, el ADN. Cada célula contiene la información sobre cómo es y cómo se desarrolla todo el organismo del que forma parte. Cada célula tiene su núcleo ADN, la información de cómo es todo el organismo y cómo se desarrolla. Esto es así, por una razón muy sencilla. Todas las células de un individuo derivan de una célula inicial, el embrión unicelular o cigoto. Esta célula peculiar, que es ya una nueva vida, se obtiene de forma natural por la fusión de las células reproductoras, óvulo y el espermatozoide, cada una de las cuales aporta la mitad del material genético, la mitad de los planos. En el cigoto tenemos ya la información de cómo va a ser el nuevo organismo, su sexo, sus características físicas, todo, los planos completos. A partir de ese momento, esa información se irá convirtiendo rápidamente en realidad por dos procesos, la división celular y la especialización de células. El cigoto empieza dividiéndose en células que a su vez vuelven a dividirse. Así el embrión va creciendo. Primero consta una célula que se divide en 2, y luego en 4, y luego en 8, y luego 16, etc. En cada división se hace una copia del ADN. Presenta al inicio fotocopias de los planos, para que cada célula tenga la información de cómo es todo el individuo. Millones de divisiones después, tendremos un organismo desarrollado compuesto de millones de células que tienen todas ellas toda la información, la misma cantidad en el cigoto. Conforme aumenta el número de células, estas van especializándose y adquiriendo diferentes funciones en las primeras etapas de la vida del embrión. Las células que la constituyen no tienen una característica concreta, están poco especializados, pero por eso mismo tienen mucha potencialidad. Son capaces de transformarse en cualquier tipo de célula o incluso en las primeras etapas de dar lugar a un nuevo organismo. En el organismo adulto, sin embargo, las células ya tienen funciones bien definidas y pierden potencialidad. Esta especialización o diferenciación celular viene determinada por el uso del ADN. Cada célula utiliza solo la parte del ADN que corresponde a su función, de modo que aunque cada célula tenga toda la información, no la utiliza toda, sino la parte que le corresponde. Una precisión sobre las células reproductoras, óvulos y espermatozoides son una excepción a lo dicho hasta ahora, porque su material genético, su ADN, no es igual al del resto de las células del organismo. Tienen la mitad de las moléculas del ADN para que al fusionarse con las aportadoras por la otra célula reproductora den lugar a una adaptación genética completa. Y además, cada célula reproductora de un mismo organismo recibe una mitad diferente del ADN característico de ese individuo. Ese es el origen de la diversidad en la reproducción sexual y la razón por la cual el embrión reproducido por fecundación es una incógnita. Hasta que crezca no conoceremos sus características. ¿Qué dificultades presenta? Sin embargo, pronto se comprobó que no es en absoluto fácil conseguir un nuevo ser a partir de una célula cualquiera del organismo adulto. La clonación, por el contrario, presenta las dificultades aparentemente insuperables. Las células
de distintos tipos que constituyen el ser vivo pueden vivir y crecer en cultivo, pero es muy difícil que den lugar a un nuevo individuo. Se limitan a dividirse y producirse más células especializadas. Como ellas, aunque tienen la información de cómo hacer el ser vivo, la especialización ha hecho que pierdan memoria, solo recuerdan la parte de información que usan habitualmente y no pueden reprogramarse y empezar de cero a producir un nuevo ser, o al menos esto se pensaba hasta que se publicó la existencia de Dolly. ¿Cómo se hizo Dolly? Dolly fue el primer animal clonado, es decir, generado a partir de una célula diferenciada o somática sin que hubiese fecundación. Esa célula procedía de un cultivo de células obtenidas a partir de la ubre de la oveja que se quería clonar. Como hemos dicho antes, las células de un determinado tejido, cuando se mantienen vivas fuera del cuerpo en cultivo, no dan espontáneamente embriones, sino más células diferenciadas. Como ellas no recuerdan cómo se lleva a cabo el programa embrionario. Para lograr que una de esas células recuperase la memoria y diera lugar a un nuevo ser, se recurrió a una técnica denominada transferencia nuclear. Se tomó el núcleo de esa célula, que es la parte que contiene el ADN, y por tanto la información, y se fusionó con el citoplasma de un óvulo procedente de otra abeja, al que previamente se había eliminado el núcleo. Se utilizó un óvulo porque es una célula equipada para el desarrollo embrionario, y el citoplasma, el contenido que rodea el núcleo, vendría a ser de algún modo el entorno adecuado para que el núcleo de la célula adulta se reprogramara. Y en efecto, así fue. Esa célula, una vez activada con señales similares a las que produce la fecundación, se transformó en un embrión unicelular y comenzó el sofisticado programa embrionario, de manera idéntica al que se obtiene por fusión de un óvulo y un espermatozoide. Tras unos días de crecimiento, el embrión se implantó en la madre de alquiler y 148 días después nació Dolly, una abeja genéticamente idéntica a la de la partida. El proceso de la obtención de Dolly fue muy costoso y en la actualidad no se ha mejorado mucho. Dolly fue el único resultado positivo de 277 intentos, a partir de los cuales se consiguieron 29 embriones. Muchos de estos no llegaron a desarrollarse y otros murieron al poco de nacer. Con todo, Dolly fue un logro científico muy importante. Demostró que hay más de un modo de obtener nuevos animales. Por un lado tendríamos la reproducción natural, que es sexual y que produce diversidad, y por otro lado la clonación, una reproducción artificial asexual y que da lugar a individuos idénticos. Desde el punto de vista técnico, los animales clonados también han presentado problemas. Además de presentar porcentaje de mayor malformaciones, padecen con frecuencia un síndrome que se manifiesta en que su tamaño es mayor de lo normal y que tiene consecuencias negativas para su salud y desarrollo. Muchas gracias.